Muchas gracias, Pati. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Realmente cada vez es más desafiante ser el siguiente, ¿no? La cantidad de entusiasmo y de vocación que se ha visto en este panel, pues realmente nos motiva a todos. Yo, antes que nada, también quería comenzar por unos agradecimientos, pero muy parecidos a los anteriores, no unos agradecimientos formales y protocolarios que tanto habituamos en nuestro país, es que comenzamos excelentísimo señor ministro, etcétera, etcétera, sino unos agradecimientos realmente muy sentidos. El primero, para Emma, realmente por su liderazgo. Creo que todo este seminario, estos 2 días hoy, han sido un testimonio de un compromiso que es mucho más que profesional, es un compromiso personal. Yo es algo que, lo bueno de ser representante en el banco, yo antiguamente fui especialista, tuve un área de sectores, un área de especialidad, por decirlo así. Lo bueno de ser representante del banco es que uno ve todo, ¿no? Ve todas las dimensiones. Un día le toca estar con colegas de agua, otro día les toca estar con colegas del área fiscal. Y realmente, si les puedo decir algo, si les puedo ofrecer algo a todos ustedes durante 2 días, es: yo no he visto aquí a profesionales, aunque ustedes sean muy profesionales. He visto a gente comprometida, he visto a personas, he visto realmente a individuos que superan. Veía a mi colega que estaba ahora mientras escuchaba a los colegas y decía, sí, es así, es así. Mientras ellos hablaban, yo decía, esto solamente lo ve uno en un estadio de fútbol, pero realmente lo digo como algo positivo, porque normalmente este tipo de foros son interesantes, son técnicos, pero este corazón que palpita en este grupo humano realmente no es lo más común. Quería también agradecer muy particularmente a Patricia. Patricia es nuestra especialista de Costa Rica, no en Costa Rica, eso es algo que sufrimos los colegas de la representación, pero realmente, pese a la distancia física, Patricia es uno de los activos más grandes que tenemos en la representación. Estamos preparando actualmente otro gran área, ¿verdad, Patricia? Pati, el área de cuidados. Estamos preparando una operación programática para la reforma del Sistema Nacional de Cuidados en Costa Rica, de la cual voy a hablar un poco ahora. Y luego faltaría más, Tania, Mónica, Paulo. Repito, un poco sé que me repito en lo que decía por ese entusiasmo. Yo les puedo contar una pequeña anécdota. Y es que yo ayer por la noche estaba en el hotel, había estado tomando una Coca-Cola y ya me iba prácticamente a descansar a la habitación, y a eso de las 10 de la noche ellos bajaron y así directamente en una ropa informal, porque creo que iban a estar horas en ese sentido trabajando en la presentación de hoy. Ya en aquel entonces me daban un poco de antecedente de, como digo, de que esto es mucho más que un compromiso profesional, es realmente una vocación personal, irse a las 10, 10 y media de la noche al lobby del hotel a trabajar sobre la presentación. Muy brevemente, porque realmente los colegas lo han explicado todo, yo creo que hay un tema que es fundamental, y es por qué se ha tratado el tema del embarazo adolescente o de la prevención del embarazo adolescente. Un tema, y creo que lo han mencionado algunos de ustedes, que es polémico. Es un tema que es polémico porque se mete en un área de libertad individual, que es el área de la libertad sexual, inclusive entra en áreas que podrían ser morales, políticas, y sabemos que son temas sensibles. Sin embargo, si nos vamos a la evidencia empírica respecto de cuáles son factores claves de permanencia de la pobreza, vemos que el embarazo adolescente, el embarazo juvenil, es realmente uno de los factores que más actúa como trampa de pobreza. Realmente, para jóvenes, mujeres, no pueden abandonar la trampa de la pobreza. Yo puedo comentarles una experiencia personal que puede sonar un poco extraña, pero creo que amerita mencionarla, y es: yo vivo en Costa Rica y tengo una empleada en el hogar, y lógicamente mi esposa y yo entrevistamos a muchas personas, no teníamos ninguna preferencia por edad o no, y nos dimos cuenta de un patrón, y el patrón era prácticamente el mismo. Eran chicas jóvenes que habían tenido un embarazo muy temprano, que el niño no tenía un padre identificado, o si estaba identificado no había ningún tipo de estructura familiar, y el niño estaba con la abuela, a veces en una comunidad precaria o fuera de Costa Rica, y buscaban ese trabajo para remitir entonces recursos a dicha abuela, que era una abuela de 30 y tantos años, en ese sentido, ¿no? Entonces, yo con mi esposa, que además es Banco Mundial, con lo cual tenemos cierta sensibilidad en estos temas, decíamos, esto realmente, aparte de una selección de personal, es algo que nos damos cuenta. Hay realmente un problema en ese sentido de trampa de pobreza. Y para que vean cómo lo vinculamos, quiero contarles una iniciativa que no estamos haciendo con la división de salud, estamos haciéndolo con la división de mercado de capitales del banco, que uno diría, ¿y qué hace mercados de capitales? Y es la lucha del gota a gota.
no sé si lo conocen ustedes, si se llama así en otros países, en Costa Rica se llaman los préstamos del gota a gota. Y realmente el gota a gota es un embarazo temprano en el sentido del impacto que tiene en las comunidades más frágiles y vulnerables del país. Los préstamos gota a gota son esos préstamos que toman personas en situación de vulnerabilidad económica, que no tienen acceso a financiamiento formal y entonces van a un prestamista de barrio que les da con unas condiciones realmente leoninas y que realmente prácticamente buscan que no haya un repago del principal para poder eternizar una condición prácticamente de esclavitud, y a partir de ahí además estamos viendo que se está entrando en dinámicas, por ejemplo, como es el narcotráfico. Entonces la persona dice, bueno, pues te dejo a mi hijo para que pues entonces comience con el menudeo del narcotráfico, pero de ahí pueden pasar al sicariato. O, por ejemplo, con las mujeres jóvenes a través de la prostitución o la trata de blancas. De nuevo, ¿por qué traigo este tema aquí a un equipo como ustedes que son más del área sanitaria? Porque la temática y la raíz es la misma. Personas en situación de vulnerabilidad que por falta de acceso a conocimiento y a una educación, en este caso educación financiera básica, en otro caso educación sexual, cometen errores básicos e iniciales, pero que les entra en una espiral de la cual es muy difícil escapar. Sea la chica o joven de 15 años que se queda embarazada y prácticamente ya hipoteca, no porque esté mal embarazarse o no, faltaría más, o sea, vuelvo a reiterar eso, o sea, ahí hay siempre una libertad, pero cuando no es deseado, cuando entonces finalmente supone esta hipoteca para poder entrar en un ahorro, estudio, capacitación, realmente es lo mismo en ese sentido que el gota a gota, y estamos, por ejemplo, trabajando tanto con el Ministerio de Planificación, con Banca Popular, Banco Nacional y otra serie de bancos para poner este tipo de iniciativa. Concluyo ya terminando por algo que lo comentaba Pati. La semana pasada tuvimos en San José, en Escazú, para ser más exactos, la presentación de la nueva estrategia de país de Costa Rica. Yo les invito a que vayan a la página web o directamente hoy en día en Google o directamente más fácil, la inteligencia artificial, y ya les hace el resumen contenido. Pero presentamos una estrategia y eso lo sabe bien Ferdinando, lo sabe bien Emma, lo sabe bien Mercedes Mateo, lo sabe bien Pablo Ibarrarán. A mí me dice mi jefe, que estaba esta mañana, Tomás Bermúdez, me dice, Javier, a ti te gustará mucho pasear por la gerencia del departamento social del banco porque no has hecho más que abrir espacio para la área social. Para los colegas de Costa Rica, en el banco, cuando yo llegué como representante, el banco no había tenido ningún proyecto social en los últimos, Pati, corrígeme, 20 años prácticamente. Entonces, cuando yo hablé con el ministro de Hacienda, me dijo, no, Javier, no hay problema. El tema es que, por un lado, nosotros teníamos grandes necesidades macroeconómicas, necesitamos que trabajaran ahí, está bien, grandes necesidades fiscales y grandes necesidades también en todos los temas de cambio climático. Y yo le dije, ministro, eso está bien, eso es correcto, pero hay un tejido que es mucho más importante que el tejido vial o que la red eléctrica, y es el tejido social, lo que nosotros denominamos el contrato social costarricense. A nosotros nos acompañan hoy colegas de Costa Rica. Afortunadamente, Costa Rica es un país que ha divergido, en cierto modo, de otros países centroamericanos. Ha tenido un contrato social más sólido en temas como la calidad de la atención sanitaria, en temas como la calidad de la educación. Pero el contrato social costarricense, por ejemplo, está en riesgo, está en un serio riesgo. Lo vemos, por ejemplo, en los temas, como digo, de la educación. Posterior a la pandemia, pero inclusive antes de la pandemia, hemos visto una caída en la calidad. Lo estamos viendo en la seguridad ciudadana, estamos viendo un aumento del narcotráfico y la inseguridad. Lo estamos viendo en la paridad de género, por ejemplo, en todos los temas relacionados con el cuidado, en ese sentido, muy vinculado también a esto, como lo vemos al embarazo adolescente. Entonces, la gran apuesta del banco es, seguimos teniendo dos componentes tradicionales, si se puede decir así, sector privado e infraestructura, pero hay un tercer componente que les invito a que lo conozcan, que se llama protección del contrato social costarricense. Y yo siento, porque como digo, mi trabajo ha sido un trabajo de pedagogía y de convencimiento, Emma, Pati y todos ustedes, que el trabajo que ustedes han realizado estos años me ha ayudado a mí como representante y a mi equipo a abrir el espacio de concienciación a las autoridades, en este caso del Ministerio de Hacienda, para entender que si no protegemos los contratos sociales de nuestras sociedades, esos tejidos, entre comillas, mucho más intrínsecos, como es la protección social, la educación, la sanidad, una educación sexual, una educación financiera necesaria, todo otro tipo de inversión va a ser en terreno baldío. De nuevo, concluyo ya con las palabras que les decía. Felicitaciones, mantengan ese espíritu que es contagioso y hagan que este tipo de seminarios parezcan más estadios de fútbol por el entusiasmo y la vocación que eventos técnicos. Muchísimas gracias.